Muy buenas noches. Empezamos su programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos en conmemoración de los 500 años, recordando un poco de la historia de Martín Lutero. Nos encontramos con el académico Joel Sarman, que viene preparándonos una serie de enseñanzas acerca de un poco de el pensamiento y la obra de Martín Lutero, claro, no solo de Lutero, sino también de la Reforma Protestante. Buenas noches, Joel. Buenas noches. Entonces, hermanos, seguimos adelante con Martín Lutero. Muy bien. La última vez hablamos de la disputa en Heidelberg, que fue la primera respuesta pública al tema de las indulgencias. Lo que ocurrió es que las 95 tesis han precipitado una controversia que se está volviendo una controversia internacional. Lutero está hallando apoyo intelectual de los intelectuales y estudiantil. También su orden monástica lo protege, lo alberga, aunque está disputando cosas muy sensibles, muy de delicadeza en el ámbito de la teología. También muchos de los inteligentes están de acuerdo con su argumento en cuanto a las tesis contra las indulgencias. Y algo que es importante también para la Reforma, Lutero tiene el apoyo de Federico el Sabio, el elector de Sajonia, el territorio en donde vive Lutero. A la misma vez, la oposición existe también y se está formando. Los poderes del mundo se están poniendo en contra de Lutero por más apoyo que tenga. El emperador Maximiliano nota el problema. El sacro emperador romano ve que hay un problema y escribe al Papa. Y el Papa mismo cita a Lutero, le dice: véngase a Roma, lo quiero investigar. Y también la oposición incluye a Tetzel, el que estaba vendiendo las indulgencias, que ha escrito contratesis refutando las tesis de Lutero. Cuando el Papa lo llama a Roma, Federico decide proteger a Lutero y le dice al Papa: usted no puede investigar a un ciudadano de mi país, de mi territorio, fuera del territorio alemán. No lo puedo mandar a Roma, no lo puedo sacar del país. Aquí se tiene que quedar para que lo investiguen y para que hagan un juicio contra él. Y esto es parte de una reacción de los poderes seculares, ¿sí? De los reyes, de los príncipes, de los duques, toda esa gente. No todos de ellos, pero algunos de ellos están reaccionando ante el poder de Roma. Y esto va a ser una parte muy importante del momento histórico de la Reforma. Lo veremos en Inglaterra con Enrique VIII. Él está reaccionando también al poder de Roma. No quiere que Roma mande en sus territorios. Y eso va a causar movimientos de reforma ahí. Recordemos que en el siglo XII, el Papa Inocente el III logró el sumo poder secular del papado en el siglo XII. En la Reforma con Lutero estamos en el siglo XVI. Pero en el siglo XII, el Papa dominaba Europa como si fuese un emperador. Y esto provocó que los poderes seculares de la gente cristiana, que admitía al Papa como el emperador, por decirlo así, de la Iglesia, el rey, la suma autoridad en la Iglesia, pues ellos han estado luchando todos estos años contra él, pues para recuperar algo de su poder secular. La gente que tiene poder, pues siempre quiere consolidar, perpetuar su poder y, si pueden, avanzar su poder. Y si el Papa es el más poderoso, pues los poderes del mundo le quieren quitar poder al Papa. Y están avanzando mucho en el siglo XVI. Después de esos siglos de la lucha interna, ahora los poderes seculares están reduciendo el poder secular del Papa. Y esto es lo que permite que Federico el Sabio resista la orden del Papa de esa forma y diga: no, es que tienen que venir a Alemania a investigar a Lutero. En los días de Carlos V, no me acuerdo cuándo es unos años en el futuro, quizás 10 o
o XX, Carlos V va a capturar y va a encarcelar al Papa. Y Carlos V es un buen católico piadoso, pero en un momento va a capturar y encarcelar al Papa, porque esa es la naturaleza del poder que se están enfrentando. El Papa es un poder secular también. Y en el caso de Lutero, se ve que esto es cuestión de quién garantiza los derechos del ciudadano. Eso es parte de lo que están peleando. Pues obviamente no es tanto de derechos del ciudadano, pero los poderes de quién manda sobre el ciudadano, quién realmente tiene autoridad. Y Federico el Sabio se está enfrentando al Papa. Las estructuras políticas antiguas de Europa en este momento necesitan una reforma también. Y no lo van a hacer. Y esto va a resultar en las catastróficas guerras y revoluciones del siglo XVII, que luego vamos a ver. Una de ellas es la Revolución Puritana con Cromwell. Otra es la Guerra de 30 años en Alemania. Estas cosas sucederán en el siglo XVII. Pero la sociedad, en este momento, las estructuras políticas están enredadas. No hay siempre claridad en cuanto a quién puede tener y tomar la autoridad y a quién responde la gente. Entonces, parte del impulso de la reforma es querer reducir un complejo y enredado sistema político. Eso no es todo, eso no explica toda la reforma. Obviamente la reforma es un movimiento también y muy fundamentalmente teológico. Pero la política juega en todo eso y va a ser un factor importante que queremos observar. Porque en la providencia de Dios, pues estuvo listo la situación para eso. Y está tan complicada y enredada el sistema político en ese momento que todo el mundo está buscando algo más sencillo y fácil. ¿Por qué? Un sistema enredado se presta a abuso. Solo le sirve a los que la explotan y eso desanima a la población en general. Y eso nos ayuda a entender algo del impulso popular a la reforma. Lo que va a hacer Lutero es escribir en un momento de la libertad, y él toma la libertad en sentido teológico, pero los campesinos van a pensar de la libertad en un sentido más económico y político, y eso va a precipitar problemas en la reforma. Bueno, en vez de ir a Roma, Lutero va a Augsburgo, que es una ciudad en el sur de Alemania, donde el Papa manda un cardenal a que entreviste a Lutero, y este es el cardenal Cajetán. Pero el Papa no manda a Cajetán a que se entere de qué es lo que quiere Lutero, como para llegar a un acuerdo. Lo que hace el Papa es manda al cardenal Cajetán a que acepte el arrepentimiento de Lutero, y que Lutero desista de las cosas que ha dicho. El Papa no es muy sensato, es León el X, creo que se dice en español León el X. Es un Papa no muy hábil, no muy sensato, y en la providencia de Dios este hombre no procede en la forma que pueda evitar un choque, porque Lutero no está buscando romper con el Papa. Lutero no está listo para denunciar al Papa, él no lo conoce bien, él no sabe cuál es la situación que explicamos hace 2 veces acerca de las indulgencias y el arreglo que hicieron y cuánta plata gana el Papa y todo eso. Él no está listo a romper con el Papa. Y el Papa quizás lo pudo haber callado, ayudándole aceptando algunas de sus críticas, haciendo de su parte como un negocio para llegar a un acuerdo. Pero el Papa no buscó eso y mandó a este cardenal Cajetán y le dijo: Lo único que usted puede hacer es que se arrepienta Lutero y que deje de hacer molestia. Lo que resulta entonces de esta entrevista entre Lutero y Cajetán es que Cajetán busca someter a Lutero al Papa y le muestra a Lutero una bula que dice que el Papa tiene acceso a la tesorería de los méritos de Cristo. Lutero no tiene un argumento contra esto, pero pues arma un argumento con lo que puede. Dice, no, que eso no es verdad, esto y el otro. O sea, que la bula no dice eso, no, que sí dice eso. Y lo que se da cuenta Cajetán es que Lutero no está hablando en forma clara. Lutero no, mientras tiene claridad sobre las indulgencias,
no tiene claridad sobre la autoridad del Papa y a cuál autoridad se va a someter. Él no tiene claro, Lutero, que va a romper con Roma, todavía no lo sabe. Entonces Cajetán solo ve un monje terco, y Lutero lo que hace es huir de Augsburgo para no ser arrestado y llevado preso a Roma. Entonces, ¿qué hace el Papa? El Papa le pone directamente a Federico el Sabio estas alternativas. Le dice, usted arreste a Lutero o me lo entrega. Pero deje de protegerlo en Sajonia. O sea, si lo arresta y me lo entrega, eso está bien. O si no, hágalo salir de sus territorios. Ya no lo proteja y dígale que se salga y mis agentes lo cogen en otro lado. El ayudante de Federico el Sabio, el hombre que se llama Spalatín, le muestra a Lutero la orden del Papa, a Federico, que le dio esas alternativas, o cójalo o córralo. Entonces, cuando Lutero ve eso, dice, no, me toca huir. Lutero se prepara. Él está listo a vivir en exilio. Se ha dado cuenta, yo voy a vivir perseguido. Como lo hace en pocos años William Tyndale. Le tocó a él vivir huyendo y escondido. Lutero pensó, voy a tener que huir y vivir escondido en otro país. Está celebrando con unos amigos una cena de despedida en Wittenberg. Cuando viene noticia de Federico, no te vayas, Lutero. Quédate aquí, que yo te protejo, que no voy a dejar, que no voy a hacerle caso al Papa, lo voy a resistir. Entonces Lutero vivió el resto de su vida protegido por Federico en Sajonia electoral, y Federico está tomando un riesgo muy grande. ¿Hay una pregunta? Sí, tenemos una pregunta por parte de Roberto. Dice Roberto, ¿qué significa eso de que el Papa tiene acceso a la tesorería de los méritos de Cristo? Buena pregunta. Cuando se hacen indulgencias, lo que se le vende a la persona que compra una indulgencia son méritos. ¿De dónde vienen esos méritos? No son de la persona que las vende, no son de la persona que las compra, sino que son de Cristo y los santos. Lo que decía esta bula es que ¿quién tiene acceso? ¿Quién tiene autoridad para accesar esa tesorería de todos los méritos que le sobran a Cristo y a los santos porque tienen tanta santidad y tantas buenas obras que le sobran? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién puede hacer la dispensa de esos méritos? Entonces la bula dice, pues eso es el trabajo del Papa, para eso está el Papa. El Papa puede decir, aquí hay una tesorería llena de méritos de Cristo, yo quiero ayudar al pueblo de Dios, entonces les voy a dar de estos tesoros indulgencias para perdonarle este pecado, esta cosa que hicieron. Y a base de esa tesorería, se llaman en la teología, si lo puedo decir bien en español, obras de supererogación. Y estas obras son cosas que le sobran a Cristo y a los santos. Y así se hace. El Chris tiene otra pregunta. Una pregunta. Lutero nunca tuvo un espíritu revolucionario al presentar las 95 tesis. Las tesis son una propuesta académica. Es un debate a nivel académico. Tuvo un espíritu, parece, de indignación, o sea, sí le indignó esa situación. La rebelión, pues, no lo veo muy rebelde, la verdad. O sea, sí se dio cuenta de los abusos que estaban ocurriendo a medida que pasó el tiempo y se volvió más y más indignado y se rebeló, ¿verdad? Pero en un sentido como que lo hizo por rebelarse nomás, no creo que nunca tuvo eso. Tenemos la pregunta de Carlos, dice, ¿qué estudios o qué reconocimientos tenía Cajetán para haber sido enviado por el Papa? Esa es una muy buena pregunta. No conozco mucho de Cajetán. Era un hombre bastante
o sea, había hecho muchas cosas. Exactamente qué son esas cosas, yo no sé, no he estudiado a Cajetán y no me acuerdo en lo que he leído exactamente qué es. Pero es una buena pregunta. Cuando Joel habla acerca de que Lutero no estaba listo para romper con la autoridad del Papa, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al ambiente político o al ambiente religioso o todos los aspectos que estaban en el momento dándose? Más adelante Lutero va a decir que el Papa es anticristo, está en contra de las cosas de Cristo. No está listo para decirlo en este momento. En este momento cree que el Papa es un buen cristiano, que si supiese lo que están haciendo con las indulgencias, pues estaría escandalizado. Y lo que está tratando de decir Lutero es, el Papa, pues alguien tiene que llamarle la atención, quizás se descuidó, quizás no entiende, pero yo no creo que el Papa puede tolerar esta situación que es intolerable para cualquier cristiano. En este momento, él todavía está en el sistema medieval bajo el cual pues la autoridad de la iglesia está vertida en la iglesia misma, su estructura y su autoridad, y la autoridad del Papa entonces es muy importante para él. Él no sabe de qué otro lado viene una autoridad cristiana, y eso lo va a descubrir en la disputa de Leipzig, si llegamos a hablar de eso hoy. Es decir, Lutero en ese momento tenía en su mente, pues, la doctrina medieval de la autoridad papal como casi que no se puede contradecir, ¿no? Eso era lo que tenía en su pensamiento. Sí, por eso Cajetán le muestra una bula y le dice, mire, esta bula dice que el Papa puede hacer lo que tú le estás diciendo que no puede decir. Y no supo cómo arguir con él, cómo debatirlo. Muy bien, hermano, entonces seguimos adelante. Ok, entonces Federico lo protege cuando piensa huir, y eso es un riesgo político para Federico. Está amparando ahora a una persona que el Papa pues quiere coger y arrestar. Pero sin esta acción de Federico, la influencia de Lutero en la Reforma hubiese sido muy distinta. No sé qué sería, pero pues Lutero no podría no podía jugar el papel, el puesto que tomó. Y gracias a Federico, Lutero puede actuar casi toda la vida en forma pública, predicando, enseñando, publicando, es decir, liderando en la forma en que lo conocemos, la Reforma. Eso es gracias a Federico el Sabio, que lo amparó. Bueno, a Cajetán, que todavía tiene cargo de domar a Lutero, le dan un asistente que refleja una política más suave del Papa. Mandan un hombre que se llama Milititz, quien se busca reconciliar con Lutero. ¿Sí? O sea, a Cajetán le tocó una política dura de domar a Lutero. Cajetán todavía tiene que hacer sus cosas, pero le mandan a este hombre Milititz que le ayuden, y el Papa le dice, tratemos una forma más suave de hablar con Lutero. Lo que logra Milititz es, él llega y habla con Lutero y se encuentran y todo, y lo que hace Milititz es castigar a Tetzel. Y por ponerse de acuerdo con Lutero, pues dice que sí a lo que está diciendo Lutero, pero no convence, no logra lo que busca el Papa, que es callar a Lutero. Entonces, siguen con todo, con la confrontación. Lutero está igual y el Papa todavía no lo ha callado. En la providencia de Dios, el 12 de enero de 1510, ¿hay una pregunta? Tenemos una pregunta que hace Carlos desde el WhatsApp. Está diciendo, ¿cuál era la intención de Federico para proteger a Lutero? ¿Era una intención de política o era una intención porque era un converso o porque era un cristiano? Es difícil saber la motivación de este hombre. Él nunca se encontró cara a cara con Lutero, pero toda la vida lo protegió. Y esto representa un gran riesgo. Sabemos también que Lutero lo había criticado porque él tenía muchas reliquias
Y a Lutero ya, él lo había criticado varias veces, por eso había dicho, eso no me parece que está bien, así no debe ser, sí, como preparándose para la controversia de las indulgencias, como anticipando eso. Entonces, yo creo que en algo Federico el Sabio lo hacía por política, tenía una oportunidad, pero a la misma vez yo creo que admiraba a Lutero. Y al fin de su vida, pues él acabó luterano, él siguió con Lutero después de que rompió con Roma, después de que lo excomulgaron de la iglesia a Lutero y todo. Él siguió protegiéndolo y amparándolo. Entonces, los que conocen más de eso, pues creen que el hombre también tenía piedad y entonces quería apoyar a alguien que estaba haciendo la obra de Dios, según él podía ver. Se estaba enfrentando a todas las vainas y las cosas del Papa y esa gente corrupta que quizás Federico el Sabio pues conocía mejor, siendo un hombre de política y de poder. Muy bien, hermano, entonces seguimos adelante. En la providencia de Dios, el 12 de enero de 1519, se murió el sacro emperador romano Maximiliano. Esto quiere decir que el protector de Lutero, Federico el Sabio, en ese momento, repentinamente, se vuelve mucho más poderoso de lo que había sido. ¿Qué pasa cuando se muere el sacro emperador romano? No sigue su hijo, ¿sí? Esa posición es una posición no usual en ese tiempo, muy inusual. Es una posición que es a base de una elección. Y hay 7 electores, son gente poderosa. Una de ellas es Federico el Sabio, él es el elector. Entonces, él es parte de una elección, solo hay 7 personas. Hay uno que lo busca, que lo va a ganar, que es Carlos V, pero hay otro rey que busca esa misma posición de sacro emperador romano, que es Francisco, el primero de Francia. Entonces, lo que están haciendo es tratando de comprar electores, hacer la política, hacer el negocio, decirle, mira, si tú me eliges a mí, yo te garantizo eso, vamos a hacer eso, te voy a colaborar con eso, te voy a quitar impuestos aquí, esto allá. Se gastó muchísima plata en esta elección, ¿sí? Entonces, fue un momento muy, muy, muy importante en la vida en esa temporada política de Europa. Y es un momento oportuno, porque Federico el Sabio ha tomado un riesgo, se ha metido con el Papa y ahora tiene todo este poder. Lo están buscando los reyes del mundo para que él vote por uno de ellos. Y él puede conseguir muchas cosas que él quiere conseguir en busca de para darle su voto. Hay una elección. Eso ocurre simplemente porque se murió en un momento muy oportuno la persona que daría lugar a toda esta situación. Yo creo que esto le dio mucha confianza a Lutero. Sabemos que Lutero era un hombre de oración y oraba mucho. Y seguramente le ha estado pidiendo a Dios que le ayude con su situación, que le ayude a avanzar los logros que ha tenido en cuanto a la crítica de la indulgencia, y que la gente lo está apoyando en buscar arreglar la mala situación. Y él está orando así, y de pronto se muere el emperador inesperadamente. Entonces eso le va a dar mucha confianza que Dios le está ayudando. Este es el tiempo en el que también Lutero va a escribir 3 libros muy importantes, de los que vamos a hablar la próxima vez, pero que muestran, están llenos de confianza. Él escribe un libro que se llama La libertad del cristiano. Escribe un libro que se llama, es dirigida a los nobles cristianos de la nación alemán, algo así se llama, y la otra es el cautiverio babilónico de la iglesia.
en estos 3 tratados habla a la situación política, habla de la piedad medieval, de los sacramentos, y habla de la justificación por la fe. Estos libros son muy importantes, influyen en la Reforma y son escritos en este tiempo donde pues las cosas le están yendo muy bien a Lutero, porque ha empezado como un monje que nadie conoce y ahora está siendo buscado por los poderes del mundo, y ahora el que lo ampara pues tiene muchísimo poder y le puede garantizar su seguridad. Bueno, ahora venimos a lo que es el debate en Leipzig. Hermano, me gustaría que hiciéramos un alto acá y vamos a una pausa, vamos a escuchar un himno y ya regresamos.